Carlos Baba, esto es 341 Radio por la 8. No dijimos nada en el transcurso de la semana, era un poco una sorpresa. Hoy sumamos un espacio de lujo, porque no es columna, no es micro, es un espacio de lujo de historia argentina. Hoy vamos a hablar sobre los días de mayo. Lo vamos a saludar a Carlos Italiano. Yo le digo profe porque voy a italiano y por ende él es mi profe, pero bienvenido, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, nos metemos en los días de mayo. Bueno, cuando surgió entre vos y yo la idea de poder presentar un ciclo con referencia a la historia, obviamente la historia es la memoria de la humanidad, sí, o la que queremos registrar, o la que quedó registrada, y elegir es muy difícil. Entonces, bueno, traté de simplificarlo, situándome en nuestro calendario, y tenemos este año un calendario bastante importante con el bicentenario de la independencia argentina, pero como la independencia argentina es un tramo singular y sin dudas muy importante en nuestro proceso de formación como pueblo-nación, empecé a escarbar un poco en sus raíces y bueno, obviamente decidí, en honor a mayo, empezar desde los días de mayo, ¿no es cierto? Y ese mayo también vamos a ver que se va a desarrollar como consecuencia de otros hechos, pero que nos ligan directamente a la historia europea. Es decir, no vamos a contar lo que ya todos sabemos, nuestro carácter de colonia del Imperio Español, pero un imperio español que pasaba por el peor de sus momentos, habiéndolo puesto en jaque Napoleón, y habiendo perdido sus testas coronadas, ¿no es cierto?, que fueran Carlos IV y después Fernando VII, en una serie de episodios bastante controvertidos y que humillaban a la corona española. En definitiva, bueno, ¿cómo se va a leer esto aquí? Y esto se va a leer, fundamentalmente en términos económicos. Fundamentalmente en términos económicos. La burguesía que había generado el puerto de Buenos Aires era una burguesía que estaba bastante dividida en dos o tres facciones. De alguna manera no cambió mucho de aquel 1800 a esta parte. No cambió nada, dirían. Cambió el aspecto de Buenos Aires nada más. Porque aquí es determinante el lugar estratégico que ocupa Buenos Aires como entrada a Sudamérica por la parte del sur, es decir, por la parte del Atlántico Sur, que era el punto de conexión de todo el virreinato del Rey de la Plata, que sabemos que comprendía parte Paraguay, Uruguay, parte de Chile y Bolivia. Entonces, bueno, era el punto de donde desembocaba, por donde penetraban donde penetraba el comercio. Pasa que durante la época de los Borbones, hablamos de los Borbones a partir de principios del siglo XVIII en España, había menos control que durante los Habsburgos con respecto a los puertos que podían comerciar, pero había un serio control sobre los puertos importadores y exportadores. Esto había sido, de alguna forma, muy castigado por el hecho de que cuando estuvieron los ingleses en la invasión en 1806-1807, a la burguesía importadora-exportadora le había permitido el libre comercio, cosa que no habían tenido con España. Cuando se van los ingleses en 1807, después de la segunda invasión, esta burguesía que se había acostumbrado y se había enriquecido en gran parte por el libre comercio, tiene que volver al régimen borbónico. Te escucho y escucho términos como libre comercio que hoy están en boga, sí, que se plantea, ¿no? ¿Vamos al libre comercio? ¿No vamos al libre comercio? Claro. Tenemos que leer ese 1800 para entender hoy, por ejemplo, la centralización. Totalmente. La entrega y la eterna necesidad de endeudarse como único motor para poder hacer crecer a la economía. Sí, yo le diría algo más trágico que eso. Es decir, eso es el juego común de la economía, más de una economía planteada a partir del liberalismo y de la revolución industrial inglesa,
que en el siglo XVIII, que va a bajar los mismos lineamientos que tiene hoy el neoliberalismo, ¿no es cierto? Es decir, la repartición del mundo, la distribución de las tareas, un poder hegemónico que es el de Inglaterra, Inglaterra que trata de cooptar la adhesión de los nuevos gobiernos. ¿Qué pasaba? Inglaterra no podía, en ese momento, justamente Inglaterra había sido la eterna enemiga de España, pero en ese momento no podía estar contra España porque las dos estaban aliadas contra Napoleón. Claro. Pero Inglaterra no iba a dejar de lado el hecho de estar interesada en estas colonias españolas. El objetivo de Inglaterra era liberarlas de España, a lo mejor no incorporarlas a su corona, pero tenerlas como protectorado económico. Pero digo que lo más trágico es eso, lo más trágico no es eso, que ese es un juego de mercado que se produjo siempre en la historia, por lo menos desde el nacimiento del capitalismo hasta esta parte, o de los imperialismos hasta esta parte, sino el hecho de esta cuestión de ir embanderando, de alguna forma hipócritamente, ideales detrás de determinadas facciones que se contendían el sentido patriótico de los hechos. Es decir, así como vemos hoy que todos decimos, o que varios partidos dicen, nosotros somos los que amamos a la patria, los patriotas. Y los otros son los malos. Y los otros son los malos. Exactamente existía lo mismo. Es decir, por un lado estaban los comerciantes españoles, muy enriquecidos, los de la Recoba, que hoy ya no está, porque atravesaba la Plaza de Mayo, que estaban legalizados por España, es decir, ustedes son los únicos que pueden comerciar, y tienen porque son españoles y porque son los que admite el gobierno. Y por otro lado estaban los criollos que ya habían hecho su posición y que no querían perderla, y contra los cuales estaban los españoles. ¿Por qué? Porque estaban como repartiendo a través del contrabando ese comercio. En 30 segundos adelantame lo que vamos a charlar, que va a continuar con esto, porque recién dijiste y tiraste una punta. En aquel momento que no había quien elija, pero tenías un bando y otro bando, dos bandos bien marcados, y uno planteaba, vamos hacia una economía o vamos hacia un país, pero sigamos siendo colonia, de alguna manera. Está bien lo que dijiste. Palti es uno de los grandes historiadores argentinos que desarrolla lo que es la historia conceptual. Vamos a hablar de algo, pero con abstracción de algo. No existía el pueblo como concepción de pueblo-nación, no existía el Estado, no existían un montón de cosas que van a empezar a existir como producto de las especulaciones que van a empezar a ser los nombres de nuestra patria. Gracias, Carlos. A ustedes. Con Carlos Baba, esto es 341 Radio por la 8.